Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy martes 2 de mayo 2017, como siempre para llevarles los puntos más candentes de la economía nacional, sección de todos los martes. Bienvenidos. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos todos ustedes a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a estar trayendo para ustedes la noticia económica más importante definitivamente de las últimas horas. En medio de las dos noticias fundamentales, una económica, ha sido el decreto de aumento salarial que anunciara el presidente de la República el día domingo 30 de abril pasado. De manera que nuestra sección de hoy, de un punto candente en la economía, la hemos titulado de la siguiente manera: ¿en qué impacta el salario integral al trabajador venezolano? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el impacto de ese incremento salarial? ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Genera estabilidad, tranquilidad, calidad de vida? ¿Cuál es el impacto en el resto de la estructura económica, de la producción y los demás sectores nuestros de la economía? Exactamente. Buen día, David, como siempre con nuestro compañero de todos los martes para compartir con ustedes esta sección que desarrollamos a lo largo de todo el programa. Y tal como lo dijo Fidel, enseguida nosotros vamos a tocar puntos inherentes a lo que significa trabajar y producir aquí en Venezuela. Y sobre todo digo esto porque vale la pena pensar la vida materialmente, sobre todo destacando que nosotros quizás aquí en Venezuela no queremos salir, o es que no podemos salir de todo lo que significa el espejismo tropical traducido en alegorías, en abstractos, en realismo mágicos. Y justamente, ¿cuán abstracto somos nosotros aquí? Pongo en referencia unas palabras que dijo el Papa Francisco respecto al espejismo del diálogo aquí en Venezuela, y textualmente se las voy a decir. El Papa Francisco dijo, y la cosa no resultó, quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían, era un sí, pero no. Así lo dijo el Papa Francisco. Espejismos, cuán abstractos somos, y aumentó el sueldo mínimo. Y como dijo Fidel al comienzo del programa, ¿en cuánto impacta el salario integral al trabajador venezolano? David, Fidel. Bueno, ahí está el detalle. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué fue lo que decretó el ciudadano presidente de la República el domingo pasado? Generó un incremento del sueldo base, ¿no? Como se le conoce, de 40.638 bolívares, que se encontraba hasta el domingo, a 65.021 bolívares a partir de ayer lunes, 1 de mayo. En el bono de alimentación, por su parte, fue incrementado de 108.000 a 135.000 bolívares, produciendo entonces un incremento del sueldo integral completo a 200.000 bolívares con 221, ¿ok? Bolívares. Queda ese el sueldo mínimo. Eso representa un incremento de 65% y es el primer incremento salarial, digamos, de este año, 2017, a partir o diferente al decretado para el 1 de enero. De manera que estamos hablando de un incremento salarial que ocurre durante los últimos 5 meses, plazo durante el cual ha ocurrido una importante inflación que supera notablemente este incremento del 65%. O sea, traducido, la inflación de estos últimos 5 meses anda rondando ya más del 300%, y la inflación, y el incremento salarial es del 65%. Entonces, David, ¿en qué impacta al trabajador ya concretamente estos aumentos salariales o esta ilusión de aumentos salariales? Para que una política de sueldo mínimo sea eficiente, el sueldo tiene que ser real, tiene que aumentar por arriba de la inflación o junto con la inflación. Correcto. Si los aumentos de sueldo mínimo son inferiores a la inflación, solo tenemos aumentos nominales, en donde aparentemente sube el sueldo, pero el poder adquisitivo cada vez es menor. El trabajador cada vez puede adquirir menos bienes y servicios con el sueldo que tiene. Que devenga. Que devenga. Ahora, en los países donde funciona mejor la política de sueldo mínimo, el sueldo mínimo es solo una referencia. Lo ideal es que nadie gane el sueldo mínimo. Que toda política de empleo
tome el sueldo mínimo como referencia y gane sobre la cantidad que establece el sueldo mínimo. Eso no pasa en Venezuela, lamentablemente. Y es justamente ese el drama de todos los trabajadores aquí en Venezuela. El salario nominal es el que aumenta, más no el salario real. Y fíjense ustedes que el drama es tal que nosotros somos remunerados en bolívares, pero los bienes y servicios que adquirimos los pagamos con precios dolarizados, en dólares. Ese es el drama. Sí, la economía está dolarizada. Y entonces ahí vale recordar lo que es el concepto de salario, amigos televidentes. El salario no es más que la traducción en dinero o en sus sustitutos que el trabajador recibe para reponer su fuerza de trabajo. Y entonces, ¿cómo quedamos aquí? Aquí todo sube nominalmente, los salarios suben nominalmente, pero los precios, la capacidad del salario real, que es el que determina la capacidad de compra adquisitiva, el poder de compra real, somos un país nominal. Realmente aquí todo es nominal, sí. Fidel y David. No, ¿qué creen ustedes? Y en contraposición a lo que muy bien explicaba David, en el caso venezolano, más del 75% de la masa laboral empleada formalmente en la estructura económica venezolana, que forma parte de la población económicamente activa, devenga salario mínimo. Estamos hablando de cerca del 80% de la población gana salario mínimo. Y es un salario mínimo que es marcadamente insuficiente para cubrir los costos fundamentales y básicos del sostenimiento de una familia. ¿En cuánto está la cesta alimentaria actual? En más de 731.000 bolívares. ¿Puede un sueldo mínimo integral de 200.000 cubrir la cesta alimentaria? ¿En qué nivel está la cesta básica completa, incluyendo los servicios? Está casi 1 millón de bolívares. No, casi no, ya está en 1.060.000 y tantos de bolívares, más pero son datos registrados para el mes de marzo. Entonces, ¿cuántos sueldos se requieren para cubrir la cesta 23,3 hasta el nivel de marzo, hasta el mes pasado. Claro, el marzo no está, básico. Exacto, no está contabilizado lo que es la inflación de este mes de abril que recién acaba de culminar. Nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando sobre en qué impacta el salario integral al trabajador venezolano, así que todos muy atentos. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía. Continuamos hoy en este mediodía de 2 de mayo con ustedes, aquí acompañándolos y comentando en nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía, en qué impacta el salario mínimo integral nuevo, recién decretado, al trabajador venezolano. Y estábamos comentando, cerrando el segmento anterior, que este nuevo salario básico de 65.000 e integral de 200.021 bolívares no es suficiente, obviamente, para cubrir los gastos mínimos básicos fundamentales del venezolano y su familia, puesto que la cesta alimentaria está sobre los 731.000 bolívares y la canasta básica está sobre el 1 millón de bolívares. Entonces, vale preguntarse qué es lo que están comentando los especialistas, qué es lo que podemos comentar los especialistas sobre lo que está ocurriendo con el salario básico y con el salario integral del venezolano. ¿Por qué no camina a la par de la realidad? ¿Y qué impacto tiene este incremento salarial sobre la estructura de la economía y muy particularmente sobre la propia inflación y el valor del dinero? ¿Qué opinas tú del valor del bolívar, perdón? ¿Qué opinas tú, David? ¿Qué está pasando? El país está en medio de una severa distorsión económica, con alta inflación y sin crecimiento ni producción. Los salarios no están creciendo al ritmo de la inflación. En una situación de inflación, el salario tiene que ser indexado. ¿Qué significa eso? Hay varias formas de hacerlo, pero la forma más sencilla es depositar el salario en una cuenta de ahorros. Si la inflación fue del 60%, se le suman intereses del 60% al salario. Por lo menos va de acuerdo a la inflación. No pierdes poder adquisitivo. Eso no es aumento de salario. Lo que hacemos es aumento de salarios nominales por debajo de la inflación, con una moneda que tiene cada vez menos poder adquisitivo. No puedes adquirir la cesta básica, no puedes adquirir bienes y servicios.
Correcto, y por eso es que hablamos nosotros aquí, Darcy, de que esto genera simplemente una ilusión de que estás ganando un dinero y un sueldo suficiente para vivir, y que eso justifica el trabajo que uno desempeña. Y lo más terrible, David y Fidel, es la desprotección que tiene el trabajador venezolano, porque nada más 33% de su salario es remuneración salario, y 77% es lo que se refiere a bonificaciones, en este caso el bono alimentario. Por lo tanto, es muy triste, y de ahí ese es el indicador que uno, sin saber, sin tener necesidad de tener conocimientos más o menos básicos y importantes sobre materia económica, ver la miseria de la economía y la economía de la miseria que se presenta en Venezuela, porque representa más, vale más el bono en los alimentos que tu fuerza de trabajo. Por supuesto. Eso es un drama terrible. Nada más, nosotros lo comentábamos aquí entre telones, David y Fidel, ¿cuánto costaba una taza de café con leche grande? En 1980 se podía adquirir con 0,50 bolívares, pero de los de antes, 0,50 céntimos, exactamente. Hoy en día esa taza de café, vamos a ponerle un precio básico, 1.200 bolívares, porque en otros sitios está más elevado el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 1.200 bolívares actuales que vale una taza de café con leche grande, en términos de compra real, adquisitivo, equivalen a los 0,50 que valía dicha taza, pero en 1980. Claro, y eso hay que compararlo y ponerlo entonces al lado con el costo del sueldo o con el valor del sueldo en la época. ¿Cuál era el sueldo en 1980? ¿Cuántas tazas de café a realito de la época podías tú comprar con tu sueldo? ¿Cuántas tazas de café hoy a 1.200 bolívares puedes comprar o puede comprar una persona con su sueldo mínimo de 35.000 bolívares? Mensualmente. Estamos hablando de 28 tazas de café. De ahí viene la miserabilización de los sueldos y los salarios de los trabajadores aquí en Venezuela. David, y el impacto que tiene esto inflacionariamente sobre todo, y lo que significa el sinónimo de inflación y es sinónimo de pobreza en el deterioro de los servicios, nada más de los servicios educativos. Fidel, tú trabajas, tú eres profesor universitario, entonces los profesionales que están laborando en dicho sector no se sienten motivados porque no tienen una remuneración que les dignifique la vida. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que haya deterioro y que el nivel educativo que se presta, la calidad del servicio, no supere los límites de la mediocridad. Ahí está el drama, y no solamente en el servicio educativo. A todo, eso se extiende absolutamente a todo. El problema de nosotros es que tenemos el peor impuesto del mundo, la inflación. Lo pagamos todos y las consecuencias son, como tú lo indicaste, malos servicios, deterioro en la calidad de vida, bajo poder adquisitivo. La misión de todo gobierno es mantener tasas de inflación bajas. Al mantener tasas de inflación bajas mejoran los ingresos reales de la gente y ocurre más movimiento económico. Claro. Señores, nosotros tenemos que ganar para pagar bienes y servicios, y es deber del gobierno mantener el valor de la moneda, la inflación baja, y que haya un ambiente económico que permita inversión y movimiento económico para que haya más empleo. Es un deber del gobierno, claro, de todo gobierno. Y más empleo implica más gente ganando dinero con capacidad adquisitiva, que a su vez gasta el dinero comprando los insumos, los productos, lo que requiere, y de esa manera que precisamente se mueve la economía, de manera que se genera un circuito mediante el cual se va creando riqueza en el tiempo. Exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora. Y es precisamente esto lo que vamos a conversar en el próximo segmento. ¿Cuál es el impacto de subir salarios sin atacar la raíz de la inflación? Y cómo eso nos afecta a cada uno de nosotros. Por supuesto, incluidos ustedes que nos ven hoy. Ya venimos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. No se retiren. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en Un Punto Candente en la Economía, la sección de todos los martes, y justamente hoy estamos conversando sobre el impacto, en qué se ve impactado, se siente impactado el trabajador ante el salario integral, un salario integral que quedó a partir del 1 de mayo de este año que está corriendo en 2.021 bolívares, perdón, en 200.000 bolívares con 21.
Ok, decimos nosotros que todo esto impacta y de manera considerable porque aumentan los salarios nominales, más no los reales, que es lo que determina la capacidad de compra y la capacidad, la adquisición de consumir bienes y servicios, que los bienes y servicios ante un escenario tan inflacionario, tan inflado como el que tenemos aquí en Venezuela, cada vez restan mayor calidad. Yo siempre insisto en esto, Fidel y David, palabras que dijo Paul Samuelson, segundo premio Nobel de Economía: en la medida en que aumenten los precios, cada vez seremos más pobres y por ende el deterioro de los servicios, de todo, en fin, y de nuestra vida, la calidad de vida. Claro, ese es el producto. Es que no puede ser de otra manera, Darcy. ¿Por qué? Porque la inflación destruye tu capacidad adquisitiva. La inflación como persona, como consumidor. Pero la inflación también destruye la capacidad de producción y la calidad de la producción de la industria y del sistema económico. Si a eso tú le agregas una situación como la que vive el país, de un gradual y creciente proceso de parálisis económica, en donde cada vez se produce menos, hasta el grado en el que estamos de haber, digamos, niveles de escasez que superan el 50% en diferentes rubros, entonces rubros que también son los de los insumos de la industria, entonces tú tienes una industria que no está en capacidad de producir y que produce con lo que consigue, con la calidad de los insumos que consigue. Entonces tú ves perder entonces también la calidad de los productos. Y todo esto en un contexto pues sumamente complicado. Por eso hablábamos, subir sueldos solamente como medida para atacar la inflación, pensando que en el hecho fundamental de que cada quien tenga más dinero nominal de billetes para salir a comprar productos, está solucionado el problema de la inflación. Lejos de arreglarlo, lo que hace es empeorarlo y acelerarlo, porque no estás atacando el fondo del problema de inflación. Y el fondo del problema de inflación es producción. Sí, por supuesto, porque es que un aumento de sueldos y salarios no es una medida, una política antiinflacionaria, David. El sueldo solo es parte debería ser parte de una política más amplia de seguridad, de compensaciones al trabajador y medidas de macroeconomía, claro, que permitan una inflación baja, que permitan un aumento real del ingreso en los sueldos. Entonces, aquí como carece de esa política, un mero aumento nominal solo aumenta inflación. No va a resolver para nada el problema, lo empeora en realidad. Claro que sí, y es así porque no se ha visto que en la medida en que aumenten los salarios disminuya el nivel general de los precios, ¿no? Ahora, y además, vale preguntarse lo siguiente, Fidel. Ajá. ¿Está el gobierno en capacidad de cumplir con estos aumentos salariales? ¿Cómo lo va cuando hay un alto déficit? Yo me atrevo a decir que por la pobreza económica del gobierno les cuesta entender que no pueden mantenerse ni cumplir estos aumentos salariales a través de la irresponsable y nociva emisión de dinero inorgánico. La maquinita del Banco Central de Venezuela empezará a emitir más cantidad de billetes, pero es un dinero inorgánico. ¿Por qué? Porque no está respaldado con reservas internacionales. Con riqueza, con generación de con producciones y productividades ampliadas, diversificadas. Ahora, la pregunta de las 1000 lochas. ¿Y por qué el gobierno nacional no asume ni toma las acciones o las decisiones correctas que se requieren para solventar el problema económico de base? ¿Por qué no se toman acciones estructurales? ¿Por qué? Porque hay una factura política, hay un deterioro. Un gobierno que tome decisiones responsables tiene que enfrentar a corto plazo rechazo, tiene que recortar sueldos, tiene que recortar gastos. Y un gobierno así no está dispuesto a hacer el sacrificio político. Porque eso no es populismo. Son 37 aumentos salariales en este gobierno bolivariano, 15 aumentos en la gestión del presidente Maduro. 37 en total. No se toman las medidas, las políticas antiinflacionarias para tratar estructuralmente de raíz el problema. Sí, entonces es más de lo mismo. Claro. Es el eterno, vamos a decirlo, es el déjà vu de siempre. De todas formas, aquí yo quiero destacar lo siguiente. Ayer fue la marcha del 1 de mayo de todos los trabajadores venezolanos tan preocupados, angustiados y desmoralizados que estamos. Pero al final, con esa marcha,
¿quién triunfó? Y triunfó el capitalismo. Y les digo por qué. Porque los trabajadores venezolanos marcharon divididos, unos apoyando al gobierno y los otros criticándolo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, 37 incrementos salariales en estos 19 años podrían parecer que los venezolanos somos entonces súper ricos. Lejos de ser un indicador de progreso, es un indicador de pobreza el tener que mostrar semejante cantidad de decretos de incrementos salariales. David, ya para Una palabra finalizar, de cierre. La política de salario debe ser parte integral de un programa económico. Correcto. Es decir, el salario no puede ir solo. Tiene que venir acompañado con medidas de incremento de producción, de aumento de inflación, de medidas antiinflacionarias. Claro. La realidad es que la gente debe ganar salarios reales, debe ganar salarios por encima de la inflación. Pero era lo que decíamos. Debe ser. Ganamos nominalmente porque Venezuela es un país nominal, lamentablemente. Sí, así es. Amigos, hemos culminado nuestro programa por el día de hoy. Están todos ustedes cordialmente invitados al jueves y viernes para que continúen aquí con nosotros. Y ya saben, amigos, que es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Feliz tarde, buen provecho.